Estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones vamos a conversar con el entrevistado del día. Un tema del superlunes, el tránsito en la ciudad de Osorno. ¿Por qué? Porque el inicio de las clases, la vuelta a las labores habituales de toda la gente, hace que aumente el flujo vehicular sin lugar a dudas. ¿Qué pasó en comparación al año pasado? En abril, las vías reversibles que dieron bastante resultado. ¿Por qué no se implementaron desde este día? ¿Qué pasó en el tránsito? ¿Dónde están los problemas? Lo vamos a conversar con un entendido en el tema, pues. El capitán de Carabineros, Marco Bamontes Álvarez, quien está con nosotros, es el jefe de la CIAT de Carabineros de Osorno, la prefectura. ¿Cómo está, capitán? Bienvenido. Luis Américo, muchas gracias por la invitación y esperamos dilucidar todas las dudas de la ciudadanía en esta oportunidad. Bueno, comenzó bien. Nos instalamos en el puente San Pedro esta mañana, estábamos con usted ahí, veíamos poco movimiento. Decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tan poco vehículo por este lugar? ¿Qué pasó con las vías reversibles? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién determinó no implementarlas? Bueno, don Luis Américo, este es un trabajo que no se ha realizado de un día para otro. Carabineros durante el año 2017 desarrolló un plan elaborado por nuestra unidad especializada, la CIAT, con la finalidad de verificar cuál es el comportamiento de los flujos en un determinado horario, que era en el sector de Ragua específicamente, y sobre la base de eso se establecieron medidas de mitigación, medidas que propuso Carabineros en un largo plazo, a 10-15 años, que son unas medidas de mejora y solución. Sin perjuicio de ello, también se establecieron medidas paliativas a un corto plazo, y este corto plazo era el plazo inmediato y replicable en el tiempo. Esto era las vías reversibles, que es una iniciativa que nació de Carabineros, fue apoyado por la autoridad administrativa, en este caso la Gobernación, fue una de las autoridades que nos prestó mayor apoyo y confianza y credibilidad en nuestro proyecto que presentamos, a excepción de otras autoridades que eran un poco más escépticas y reticentes a la aplicación de esta medida, pero no obstante se explicó, se evaluó, se hizo un trabajo detallado y finalmente se implementó. Posteriormente a ello, existió una mesa de trabajo, y la mesa de trabajo estaba compuesta por el Seremi de Transporte, el director de Tránsito, el director del Serviu, Carabineros, inspectores fiscales, con la finalidad de entregar soluciones a la contingencia vial. Cada uno entregaba su apreciación o perspectiva dependiendo del área del conocimiento que tuviese, y dentro de la base de ese trabajo, que fue durante todo el 2007, siguió al 2008, enero y febrero con las reuniones, se estableció 2018. 2018, perdón. Y consideraron además el tema de los trabajos de República. Se consideraron los trabajos de República, la apertura de Nueva Maquena, la instalación de los semáforos, o sea, todo estaba dentro de las reuniones de coordinación. Ya. Y ahí participaba Carabineros, Seremi Transportes, Tránsito Municipal. Dirección de Tránsito, Seremi, Carabineros, el director del Serviu, el encargado del DAEM también para entregar información respecto a la cantidad de alumnos que iban a ingresar y la fecha de ingreso a clase. O sea, era una planificación previa bastante completa. O sea, no es una determinación de Carabineros no implementar inmediatamente la vía reversible. No, don Luis Américo, por ningún motivo Carabineros va a tomar una decisión de esa perspectiva porque no tenemos la facultad legal para hacerla. Nosotros somos un órgano del Estado que sometemos nuestra acción a la Constitución y a las leyes. Y al ser un órgano del Estado, estamos supeditados a ese tipo de situaciones, por lo tanto no tenemos la facultad para tomar una decisión discrecional que va a ser perjudicial para la ciudadanía de una medida que nació de nosotros. ¿Y por qué municipio apunta a ustedes, si ustedes se han reunido con ellos? Mire, yo creo que aquí el municipio está especificado relativamente en algunos concejales y uno específicamente, ¿ya?, que hace referencia a que Carabineros no quiso implementar la vía reversible. Pero Emeterio Carrillo. Claro, justamente él, pero él nunca participó en una reunión de tránsito, nunca lo vi en una planificación, nunca apareció con la intención de dar una mejoría en el tránsito vial, sino que esa iniciativa nació de Carabineros, no del municipio, no de los concejales, ni específicamente de él, que ha criticado tanto, porque para criticar hay que contribuir. Y él nunca participó en una reunión, nunca hizo una propuesta antes, lo hizo Carabineros. Comienza la actividad Superlunes, estuvimos en el lugar, conclusiones que saca de este primer día. Bueno, de este primer día, y retomando el tema anterior, dentro de la mesa de trabajo, el municipio específicamente propuso una serie de medidas que iban a mejorar el tránsito vial, que era la apertura de Maquena, la habilitación de las vías exclusivas en Bilbao y Los Carreras, y esas medidas de mitigación tenían ellos considerado que iban a absorber todo el flujo vehicular que venía desde República y se iba posteriormente a reordenar dentro de las demás vías y no iba a haber congestión. No obstante a ello,
se estableció que iba a haber un periodo de marcha blanca, teniendo en consideración las medidas que se detectaron a simple vista por el estudio que se habían realizado. La congestión iba a ser en el punto donde se generó hoy, que era Victoria, República, Santiago, ese grupo, en ese sector que confluye en esas vías. Se estableció aplicar estas medidas durante un mes con la finalidad de verificar cómo funcionaban. Y hoy día pudimos ver en la mañana que esas medidas de mitigación quizás no fueron muy efectivas. Yo no las puedo evaluar por un día, sino que esto debiera ser constante en el tiempo para poder determinar si efectivamente cuál fue el comportamiento de los flujos, por qué no funcionó y dar una evaluación técnica respecto de qué es lo que falló. A ojo de buen varón, sin embargo, vía reversible República, que tiene ahora 2 pistas solamente, ¿no? Ocupando la calle Santiago. ¿Solucionaría en parte el problema? Sí, solucionaría porque permitiría un éxodo de los vehículos del sector poniente de la ciudad hacia el sector central con una mayor capacidad de las vías para poder evacuar esta cantidad de vehículos. De todas maneras, se nos generaría un conflicto en la intersección de Victoria, ruta U400, la continuación de República hacia la Villa Mirasur, toda vez que son una gran cantidad de flujos que vamos a tener que desviar algunos hacia calle Santiago, porque la calle Santiago haría las veces de lo que era República antiguamente. República eran 2 calzadas, sacamos una, la levantamos y queda en Santiago. Por lo tanto, todo ese flujo debemos incorporarlo a Santiago y ahí se nos generaría quizás un foco de conflicto, pero sería solamente para el reordenamiento, que eso está previsto y eso permitiría de todas maneras evacuar todo ese flujo vehicular hacia el centro de la ciudad con un desplazamiento mucho más fluido. ¿La calle Ejército estaba habilitada como para salir de Santiago, tomar Ejército y el puente San Pedro? Sí, está habilitada. El municipio instaló todas las señalizaciones en las vías que son transversales, es decir, que cruzan a calle Santiago con la finalidad de dar una preferencia directa a Santiago hacia calle Ejército. Al llegar a Ejército podían efectuar un viraje con preferencia porque los vehículos que vienen desde la derecha de Ejército enfrentan una señal restrictiva que no les permite o no tienen la prioridad de paso respecto a los de Ejército, continúan y después siguen en un desplazamiento libre. No todos aprovecharon esa posibilidad, parecía. Sí la aprovecharon porque calle Santiago estaba completamente colapsada así de esa perspectiva, pero era un desplazamiento que era un poco menor. Yo hice el recorrido durante la mañana en 3 oportunidades y en el horario peak, que fue entre las 7:45 aproximadamente, me demoré 10 minutos desde Santiago con Victoria hasta llegar al puente San Pedro. Fueron 10 minutos, fue el tiempo más lento. Los 2 accesos que hice anteriormente fueron de 4 y de 7 minutos respectivamente. ¿Lo del puente Chaura-Cagüín tiene solución? El puente Chaura-Cagüín es un tema que viene de la capacidad de las vías. Nosotros tenemos una gran cantidad de vehículos que el parque vehicular crece a paso agigantado. Desde el año 2010 a la fecha, el parque vehicular prácticamente se ha duplicado. ¿Y eso qué origina? Que Osorno no quede ajeno a esta realidad. Esto es una realidad que es a nivel país. Es por ello que en el proyecto inicial se establecen una serie de medidas que van relacionadas a una mayor cantidad de años, porque tenemos una gran cantidad de vehículos que llegan solamente a una pista de circulación. Y esa pista de circulación no puede absorber la capacidad de esa gran cantidad de vehículos y eso va a generar congestión. ¿Qué otro problema detectó esta mañana? Bueno, la congestión de tránsito fue generalizada en Héroes de la Concepción, Puente Chaura-Cagüín, Victoria, República, Santiago, por calle Concepción, el sector que viene desde Ovejería, o sea, fue en definitiva generalizado como que si no existiesen. Es como cuando fuera antes de la vía reversible el año pasado. Ese fue el comportamiento de los usuarios. Y yo creo que por eso la molestia, porque ellos se acostumbraron a tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que buscamos como institución. Eso es lo que buscamos hacia la ciudadanía. Por eso nosotros establecimos ese proyecto de las vías reversibles. Nace de nosotros en beneficio de la comunidad porque nosotros nos debemos a ellos y trabajamos para ellos. O sea, hay que partir entonces de que las vías reversibles se tienen que restituir aquí en la calle República. Claro, sería lo ideal. No obstante a ello, eso va a ser evaluado durante el día de la reunión respectiva con las autoridades pertinentes, con el objeto de nosotros proponer que las vías reversibles son necesarias, teniendo en consideración el comportamiento de los flujos del día de hoy, y la autoridad administrativa, en definitiva, es la que va a tomar la decisión de la vuelta de la implementación, de indicar los decretos, publicarlos en el diario oficial e instalar la señalización respectiva. Todo eso es el protocolo que debe seguir. Carabineros no tiene la facultad, como se ya le informa precedente, pero sí nosotros podemos proponer y la autoridad administrativa, en definitiva, es la que decide. ¿Cuántos funcionarios ocupan en todo este tema tránsito, especialmente en las mañanas? Don Luis Américo, usted tocó un punto muy importante.
¿Cuántos funcionarios? En la provincia de Osorno el día de hoy se utilizaron 52 carabineros para los servicios de tránsito, considerando el sector de Rahue, Central y el sector de Río Negro también específicamente. Esos carabineros que se ocuparon el día de hoy es una cantidad mayor a la que se ocupan cuando nosotros instalábamos las vías reversibles. Por lo tanto, la ciudadanía, ellos mismos son los que deben evaluar. Si hoy día yo voy a subutilizar 52 carabineros para un servicio de tránsito y yo digo, no, yo no voy a instalar las vías reversibles, va en desmedro de mi propio recurso humano. Por lo tanto, para nosotros sí es beneficioso las vías reversibles porque ocupa una menor cantidad de recursos humanos para el funcionamiento de la misma. ¿Cómo respondió la nueva avenida Maquena, la que viene hacia el oriente? La nueva avenida Maquena respondió, yo encontré de muy buena forma, el desplazamiento fue bastante fluido, los vehículos que convergían tenían un acceso profundo de la ciudad hasta el centro y eso que permite que los vehículos y los usuarios vayan buscando diferentes salidas hacia los lugares de destino finalmente. Por lo tanto, la aplicación de Nueva Maquena es una medida muy buena que en definitiva permitió el éxodo de estos vehículos. Si no hubiese estado Nueva Avenida Maquena, el caos hubiese sido mucho mayor. Semáforo en Freire Maquena, Maquena Freire. Semáforo, Maquena Freire. Conforme a las coordinaciones que se realizó con el director de tránsito, están los cabezales y la instalación eléctrica en condiciones de ser instalados. No obstante, falta la configuración técnica, que eso debiese estar en un mes. Se coordinó con ellos y nos hicieron la solicitud de instalar un carabinero que pudiese regular los desplazamientos durante el horario de la mañana y es así como funcionó el día de hoy. Por los que vienen por Maquena enfrentan un signo pare, provisorio, y una vez que se instale el semáforo, eso se va a regular en forma automática. Muchos conductores se acercaron a nosotros al vernos en terreno y nos decían, son las 9 y ya algunos carabineros se retiraron de su labor. ¿Ustedes tienen un límite para estar trabajando en tránsito o esperar que el tema se resuelva en la mañana? Mire, lo importante es que las personas sepan que Carabineros tiene una estrategia operativa y ese es el plan cuadrante de seguridad preventiva. ¿Qué significa esto? La seguridad pública. Brindar seguridad, prevención hacia la ciudadanía. ¿Ya? Y un servicio anexo del servicio de tránsito, que generalmente son carabineros que están en labores administrativas o están en un servicio nocturno y tienen que realizar un servicio de tránsito. La duración del servicio de tránsito va a depender de cada jefe del sector. Si bien quizá en el sector de Rahue el oficial que está a cargo de ese sector determina que ya no es necesario el servicio, él levanta el servicio y se retiran a su domicilio. No hay un horario fijo que sea de las 7 hasta las 8 y que sea realmente estructurado. Todo esto es dinámico y va variando dependiendo del comportamiento de los flujos. Pero fue caos hoy día, ¿no? En ese sector. Sí, fue caótico. Porque eran las 9, 9 y media, todavía la gente andaba... Sí, hasta las 8:45 que por lo menos estuve yo en ese lugar y posteriormente fuimos a la reunión de coordinación para hacer la evaluación del día de hoy. Todavía se registra congestión, si bien en menor medida, pero todavía había congestión en ese lugar. Capitán, lunes en la mañana, o entre 8 y 9, un conductor en estado de ebriedad manejando a esa hora y intentó escapar. Sí, bueno, lamentablemente todavía queda gente que no toma conciencia de la responsabilidad que puede generar un accidente en estado de ebriedad. El día domingo tuvimos un lamentable accidente con un fallecido con un conductor bajo los efectos del alcohol. Y el día de hoy, mientras nos encontrábamos realizando servicio de tránsito en Victoria con calle República, se acerca un peatón muy afligido, indicando que un conductor casi lo atropella y al increparlo, este conductor le había lanzado el vehículo encima y él iba con su hijo. Eso es lo que le preocupaba. A raíz de lo anterior, personal de Carabineros concurrió a verificar el requerimiento de esta persona, observando que el vehículo se daba la fuga. Se detiene unas cuadras más adelante y pudiendo percatarse que el conductor lo hacía en evidente estado de ebriedad, por lo cual se procedió a la detención de esta persona. Volviendo al tema tránsito, capitán, ¿estas vías exclusivas de Los Carreras y Bilbao comenzaron a funcionar hoy también? Estas vías exclusivas comenzaron a funcionar en el mes de febrero. ¿Ya? En el mes de febrero. ¿De forma oficial ya? Con una marcha blanca, no, ¿Sí? Febrero oficial. Ya. En el mes de febrero fue oficial. Sin perjuicio de ello, se estableció una marcha blanca hasta el 1 de marzo con el objeto de que los usuarios de las vías dimensionaran cuáles eran las características de esta vía y las consecuencias, que en definitiva es una denuncia al juzgado de policía local por la infracción. Y posteriormente a ello, el día de hoy ya comienzan las infracciones por parte de inspectores municipales, fiscales y por parte de Carabineros. ¿Cómo funcionaron? Funcionaron bastante bien, es una vía que va a permitir un desplazamiento fluido de la locomoción colectiva y esa es la idea principal. Cuando nosotros hicimos el estudio de las vías reversibles, nos pudimos dar cuenta que la frecuencia de la locomoción colectiva mejoró en un 84%. Esto en términos numéricos lo podríamos establecer si antes un colectivo alcanzaba a pasar una vez por república, o sea, una vuelta
con sus 4 pasajeros, después daba 3 a 4 vueltas. Por ende, eso fue beneficioso y se incentiva la utilización del transporte público. Y estas medidas van asociadas a eso, a que la persona deje su auto en la casa porque tiene un transporte público que es eficiente, lo utilice y llegue desde su domicilio hasta el lugar de destino en transporte público. Y esas son las finalidades de estas vías exclusivas asociadas solamente a buses para que tengan un desplazamiento fluido. Hablemos del retorno del centro a Rahue a esa hora de la mañana. ¿Qué pasa? Funcionó bastante bien el retorno, toda vez que no había una restricción en República para los vehículos que pudiesen regresar a su domicilio después de dejar a su hijo en el colegio, por lo tanto eso funcionó bastante bien. Si se aplican las vías reversibles, tendrían que volver todos los vehículos nuevamente por calle Guillermo Franque, lo que obviamente va a originar una congestión, pero va a ser ya en el retorno, cuando ya dejaron a sus hijos en el colegio y ya en el retorno y no tuvieron que esperar 40, 50 minutos. Al finalizar, ¿qué le diría a los conductores, a la comunidad en general? Yo le diría a la comunidad que Carabineros siempre va a trabajar para ustedes, siempre estamos pensando en las medidas de solución y aunque existan críticas, nosotros no nos desmotivan, si bien a lo mejor quizás nos preocupan un poco porque más que criticar nosotros debemos aportar, así como lo hizo un dirigente de transporte colectivo, que la persona siempre ha estado presente y preocupada y dando sus ideas respecto de las medidas de mejora. Y esas medidas de mejora uno las considera porque es una persona que está trabajando todo el día en la calle y él sabe el comportamiento de los flujos, los horarios y nos ha entregado ideas que son bastante valiosas. Lamentablemente no recuerdo su nombre en este minuto. Humberto Ulloa. Humberto Ulloa, justamente. Esa persona siempre participa con nosotros, don Humberto. Y yo lo destaco y él apareció en el periódico y decía, ¿qué estudios van a realizar? Y nosotros no tenemos que realizar más estudios, porque los estudios ya fueron realizados y sabemos los resultados. No debemos realizar un estudio sobre un estudio, eso ya es ser muy redundante. Las cosas se hacen una vez y se hacen bien. Y esos aportes son beneficiosos. Y la comunidad, trabajamos para ustedes, en pos de ustedes, siempre con la finalidad de que ustedes tengan un mejor bienestar social. Y eso va asociado a las mejoras que podamos nosotros aplicar en estas mesas de trabajo. Sé que no es resorte suyo en la toma de decisión, como usted mismo lo decía, pero yo creo que la vía reversible de República hacia el centro es necesaria. Nos dimos cuenta quién es. Yo no conduzco, pero me di cuenta en el lugar que eso es así. Sí, es un tema que es necesario, pero como señalé anteriormente, una mesa de trabajo, como usted bien indicó, no una decisión de Carabineros para que la ciudadanía la tenga clara. Y uno ve de repente muchos comentarios que son bastante hostiles en contra de Carabineros, pero pasa por un desconocimiento y también invitamos a la ciudadanía que se informe de esa perspectiva, cuáles son las obligaciones de Carabineros y cuáles son las facultades que nosotros tenemos. Y cuando no están dentro de nuestras facultades, lamentablemente no los podemos hacer. Ha sido muy gentil por estar con nosotros y aclarar nuestros temas. No hay de qué, don Luis Américo, y para mí es un gusto poder tener esta tribuna tan importante para los osorninos y explicar en detalle cuáles son los motivos de la no aplicación de las vías reversibles, cuál es la función de Carabineros y cuál es nuestra mirada respecto al tránsito de aquí a un par de años más. El capitán de Carabineros, capitán Marcos Bahamondes Álvarez, jefe de la CIAT de la Prefectura de Carabineros de Osorno, y este tema conflictivo de este día lunes, superlunes, hubo reclamo, y está bien. Hay que reclamar cuando uno no está contento, pero las soluciones vienen pronto y eso espero. Hacemos una pausa y de regreso estamos con más información y ya estamos de vuelta.